De eso trata el mensaje de hoy, ¿amén? Entonces, si estamos ahí, el día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Capítulo 14. Entonces, ahí ustedes tienen un título, dice: Jesús se prepara para su muerte a pesar de, ¿qué? A pesar de que sabía que sus discípulos lo iban a traicionar, a pesar de que muchos de los del pueblo más adelante iban a gritar diciendo: ¡crucifíquenlo! A pesar de que Judas lo iba a traicionar, a pesar de que Pedro lo iba a negar, a pesar de todo eso, Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida y se preparó para ese momento. La muerte de Jesús no es una casualidad en la historia de la humanidad. La muerte de Jesús estaba planificado por Dios mismo. Dios, sí. Dios mismo dispuso entregar a su vida por amor a ti. Entonces, mira lo que nos dice el verso 1 en adelante. 2 días después era la Pascua, dice, y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y ¿qué dice? Matarle. Acompáñame en oración. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones a un entendimiento espiritual, Señor. Queremos entender tu palabra, Señor. Queremos comprenderlo y sobre todo queremos creerlo, Señor. Háblame, Señor, en lo personal esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Entonces dice, ya era cerca la Pascua. Ya estaba pronto la Pascua judía. La Pascua judía tenía un significado para los judíos. Básicamente significaba ese momento en el que Dios dio libertad al pueblo judío del yugo egipcio, dio libertad, vivieron los primogénitos de Israel y murieron los primogénitos de ¿quién? De los egipcios. De tal manera que la Pascua era un simbolismo de gracia, de liberación para el pueblo de Israel, pero de juicio para Egipto. Y cerca a ese momento patriótico, religioso, de mucho significado para el judío, Jesús estaba profetizado que él iba a morir. Y está cerca, 2 días antes, dice, a ese día de la Pascua, a esa fiesta que hacía que todos los judíos de distintos lugares, de distintas provincias, vayan a Jerusalén, a la capital, donde se encontraban el templo y celebraban la Pascua. Recordaban ese momento en que Dios le había dado libertad ¿de qué? Del yugo egipcio. Es algo así en el sentido nacionalista, en el sentido patriótico. Es como nosotros, ¿qué fiesta celebramos donde celebramos nuestra independencia? 28 de julio, ¿no? ¿Qué peruano que no sepa que es el día de la independencia? Como que dices, ¿qué? ¿No? Es normal que un peruano sepa el día de su independencia, ¿no? 28 de julio, ¿no? Y hay una celebración de distintas maneras, ¿no? Y celebramos que hemos sido la proclamación de la independencia, ¿no? Del yugo, ¿qué? Español, diríamos, ¿no? Algo así también tenía una connotación también patriótica para el pueblo de Israel en la Pascua, ¿no? Y cerca de ese momento, dice, los principales sacerdotes y los escribas, dicen, buscaban a Jesús prenderle por engaño, ¿y qué dice? Estaban buscándolo, lo estaban queriendo atrapar. Ya habían tenido esa oportunidad semanas o versículos, vamos a decir nosotros, capítulos antes, donde Jesús, ¿qué hizo? Se metió entre la multitud y no lo pudieron aprender, ¿no? Pero de que ya le tenían, en un lenguaje coloquial quizás, de que le tenían hambre, ¿no? O sea, tenían unas ganas de atraparlo. Y Jesús, en más de una ocasión, en aquella ocasión dice, él huyó o salió de ese momento en el que querían atraparlo. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo. Ahora es interesante que ahora ya está acercándose el tiempo y son los fariseos los que se van a echar para atrás. Pero finalmente Jesús y Dios va a mover sus planes, va a sacar adelante sus planes y va a hacer que suceda la muerte de Jesús en la cruz. A pesar de que los fariseos, vamos a verlo así, como que no van a querer hacerlo en este tiempo. No es que ellos no querían matarlo, sino que tenían cierto miedo al pueblo porque era fiesta de Pascua. Y en fiesta de Pascua Jerusalén estaba lleno de judíos. Entonces ellos tenían cierto temor a que de pronto se levante una revuelta, ¿no? Una protesta, porque Jesús ya tenía seguidores. Entonces no lo vieron estratégica, militarmente hablando, no lo vieron tan estratégico atraparlo cerca de la Pascua, porque estaba lleno de judíos y por ahí como que podían sublevarse a ellos, ¿no? Entonces, verso 2 me dice, y decían,
no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Pues te das cuenta, dicen, no, hay mucha gente, chicos, tenemos que agarrarlo en otro momento. Y aunque ellos pareciera que están desistiendo de atrapar a Jesús, igual va a llegar la muerte de Jesús. Y para eso va a entrar en escena un individuo llamado Judas Iscariote, quien va a poner la oportunidad a estos hombres de decir, miren, yo se los entrego, yo les digo dónde están. Entonces el verso 3 dice lo siguiente: pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso. Betania era un pueblo que estaba muy cerca de Jerusalén, era un pueblo vecino de Jerusalén, y en Betania, ¿sabes quiénes vivían? Marta, María y el famoso Lázaro que resucitó, amigos de Jesús. Y entonces Jesús estaba hospedado en ese lugar, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahora, aclaración, este Simón el leproso se había quedado con ese título, pero no es que en ese momento él tenía lepra, porque si tuviera lepra ni siquiera podía estar en su casa, como judíos que eran. Pero ya él era un ex leproso, vamos a llamarlo así. Pero se le quedó el chaplín, ¿no? El apodo de Simón el leproso, ¿no? Pero podemos entender de que ya había sido sanado de su lepra este Simón. Entonces están en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Si nosotros vemos, así echamos una mirada a otros evangelios como el evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que aquí en esta escena, cuando esta mujer está de pronto rompiendo este vaso de alabastro y prácticamente ungiendo a Jesús con este perfume carísimo, el evangelio de Juan nos menciona que también estaba presente Lázaro sentado en la mesa. ¿Junto con quién? Simón el ex leproso. Lázaro el ex muerto. Entonces ahí encontramos al ex leproso y el ex muerto, ambos sanados por Jesús. Y ahora están sentados a la mesa con Jesús. Y también el evangelio de Juan nos va a decir que la mujer que derrama este perfume caro sobre la cabeza de Jesús, ¿sabe quién es? María, la hermana de Marta. Y ahí vamos a encontrar también a María, que buscaba, de acuerdo a los pies de Jesús, escuchar la palabra de Dios. Y vemos con esta actitud, con esta acción de adoración. Era natural de la época ungir con un perfume o un aceite aromático la cabeza de un visitante, sobre todo de un visitante que tenía cierto honor, ¿no? de una visita especial, vamos a ver. Entonces una manera de recibimiento era ungir su cabeza con aceite o con un perfume caro. Ahora, es interesante porque esta mujer dice, está rompiendo, está quebrando un vaso de alabastro de mucho precio, y más adelante incluso nos va a decir que hay un individuo que sacó la cuenta cuánto costaba. Era carísimo realmente. Entonces, esto también está mostrando cómo es que María, la que está ungiendo a Jesús con este perfume carísimo, primero, no se menciona que María de pronto tenía esposo. No vemos. Siempre vamos a ver la figura de las hermanas de quién? De Lázaro, Marta y María. Una mujer como tal, aquel entonces no tenía muchos bienes, vamos a entenderlo así. Entonces esto para ella era lo mejor que podía tener. Incluso podemos entender que podría ser sus ahorros de todo un año o más. Porque más adelante nos va a decir, dice que esto costaba casi, ¿cuánto? 300 denarios. ¿Y saben cuánto es 300 denarios? Un denario era el pago de un día, el salario de un día. Hoy en día, ¿cuánto sería el salario diario? Aprox. ¿70? Ya vamos a ponerle 50. Por 300 es como el sueldo de casi un año. Imagínate ahorrar tu sueldo de casi un año y luego viene Jesús, lo rompes y lo unge, lo está dando todo. Este es un acto de adoración donde María está mostrando que lo está entregando todo por Jesús. Pero al mismo tiempo dice, quebró el vaso. Normalmente estos tipos de perfumes se guardaban sobre los vasos de alabastro, eran como vasos que eran como un cuello
vamos a entenderlo así, como un cuello muy, muy, muy delgadito, por donde solamente salía el aroma. Y si tú querías vaciar, por así decir, el perfume, tenías que romperlo. Pero una vez que lo rompiste, es porque tenías que usar todo el perfume. Entonces ya no podías volver a llenar porque va a perder su aroma. Entonces un vaso, por eso dice que quebró el vaso. No es que tenía una rosquita como hoy en día, Jesús, a ver, ya un poquito, ya no era tanto así, sino que lo estaba entregando todo, no iba a guardar más. Entonces, este es un acto de oración de esta mujer, primero que lo entrega todo, lo está entregando todo, es un acto de oración. Y lo está haciendo con fe. Más adelante vamos a ver por qué lo está haciendo con fe. Porque ¿qué es lo que Jesús venía diciendo a sus amigos y a sus seguidores? De que él iba a ir a morir a la cruz. Y de alguna manera Jesús, me estoy adelantando un poco, pero Jesús va a decir que esta mujer estaba preparando el cuerpo de Jesús para su muerte. Es decir, esta mujer realmente estaba creyendo que Jesús iba a morir en la cruz por sus pecados. Mientras que los otros estaban tratando de impedir de que Jesús muera en la cruz. No, Señor, ¿cómo vas a ir? No habían comprendido del todo la muerte de Cristo. Esta mujer sí. Era la oportunidad que ella tenía. Quizás mañana ya no, porque estaría muerta. Estaba honrando a Jesús en vida. Y no está esperando a ver si es que realmente muere, después lo adoro y después le doy las gracias. Y si muere y después resucita, entonces recién me postraré y le entregaré toda mi vida. No. En el caso, esta mujer está actuando en fe y está diciendo, yo creo lo que Jesús ha dicho, que Él ha venido a morir por mis pecados, pero que va a resucitar al tercer día y me ha prometido vida eterna. Esta mujer ha comprendido y en fe está adorando al Señor. No está haciendo las cosas por hacer. Mientras que los que andaban con Jesús, que roche, porque la respuesta de ellos va a ser totalmente contraria a esta mujer. Mira lo que dicen los que andaban con Jesús. Verso 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. ¿Cómo es enojarse dentro de sí? Por dentro. No, o sea, no es que de pronto su enojo fue externo, sino dentro de sí nada más dijeron, ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene? O sea, se me adelantó. Me hubiese perfumado a mí. ¿No? O sea, ¿qué tanto con el maestro, no? O sea, pero ¿saben quiénes eran los que estaban ahí? Sus propios discípulos. Judas era uno de ellos, de esos algunos. Y eso lo podemos saber por el Evangelio de Juan, que narra esta misma historia en el capítulo 12. Uno de esos algunos que se enojaron dentro de sí, fue Judas. Y dice dentro de sí, y dijeron, eso sí ya lo exteriorizaron. ¿Qué dijeron? ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Es decir, que ellos tenían al Maestro, al Hijo de Dios, al que iba a ir y entregar su vida en la cruz por salvarlos a ellos y a toda la humanidad, a todos los que creen en Él, pero ellos no han comprendido que Él es el Hijo de Dios. Es más, algunos de ellos lo han visto transfigurado en gloria junto a Elías, junto a Moisés, pero no han comprendido. Muchos de ellos lo han visto a Jesús calmando la tempestad, levantando al paralítico, sanando a la mujer encorvada, resucitando a una niña, Talita Cumi, levántate, resucitando a Lázaro. Es decir, han tenido suficiente evidencia para decir, es el Hijo de Dios y tenemos al Hijo de Dios entre nosotros. Y más allá de responder en adoración y decir, lo daría todo, están diciendo, qué desperdicio. Entonces esto nos está mostrando también la superficialidad con la que están siguiendo a Jesús. Mientras que esta mujer, quien había buscado la mejor parte, ¿se acuerdan? Ha comprendido la palabra de Jesús, ha comprendido la promesa de Jesús y lo está dando todo. La pregunta es, hoy en día, cuando tú lo des todo por Jesús, van a venir voces y te van a decir, pues perdí un tiempo. ¿Para qué servir en Santa Rosa? ¿Para qué vas a ir a ayudar allá a los kids? ¿Ves de eso mejor? Disfruta la vida. ¿Para qué lo vas a dar todo? Si igual Dios te ama. Cuando de pronto decidí dejar la carrera por ejercer el pastorado, muchos de mis amigos y también podría decir familiares me dijeron, ¿cómo vas a desperdiciar tu tiempo? Reacciona. Ejerce tu carrera.
porque no lo van a comprender. Entonces, mis hermanos, entregarle tu tiempo, entregarle tu vida a Dios jamás es un desperdicio. Créeme que Jesús va a terminar alabando a esta mujer por haber tenido ese acto de entrega total y de adoración. Pero estos hombres están diciendo, qué desperdicio. Desperdicio fue la vida de Judas, que estuvo tanto tiempo con Jesús y finalmente lo va a vender, o lo va a traicionar. Y uno de los que está diciendo qué desperdicio es Judas. Y el Evangelio de Juan nos dice, porque ya le había echado cuentas que eran 300 denarios y quería echárselo por el bolsillo. De tal manera que él está diciendo, y mira lo que va a decir verso 5, porque podía haberse vendido para más de 300 denarios, por más de 300 denarios, y haberse dado a los que dice, a los pobres, y murmuraban contra ella. La típica, ¿no? No quieren adorar completamente a Dios, pero tampoco quieren que otros adoren y sirvan a Dios de lleno. No quieren entregar su vida completamente a Dios, pero tampoco quieren que otros lo hagan. Y le están sacando una excusa diciendo, mejor eso lo hubiésemos vendido para ayudar a los pobres. Pero el Evangelio de Juan nos dice que realmente no era porque ellos les interesaban los pobres, sino es porque Judas le quería echar mano. El Evangelio de Juan 12:6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, dice. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Judas no tanto está diciendo qué desperdicio, lo hubiésemos dado a los pobres, sino está diciendo qué desperdicio, ¿cuánto hubiese sacado de ahí? Si lo vendíamos. Ese está revelando su corazón. Desperdicio fue la vida de Judas, de haber estado con Jesús cuánto tiempo, y luego venderlo por cuánto? Por 30 moneditas de plata nada más. Qué barato que fue. Qué tan poco valió su integridad. Entonces, mis hermanos, ¿cómo quieres ser tú? Como Judas y algunos de estos discípulos que de pronto están mezquinando una entrega total a Cristo, o como esta mujer que le está dando todo. El Señor, vuelvo a repetir, no se trata de monto, no se trata de dinero, pero el Señor quiere tu vida completa, no solamente una parte. Jamás dedicarle tiempo a Dios va a ser un desperdicio. Jamás dedicarle incluso tus fuerzas al Señor va a ser un desperdicio. Él no es deudor de nadie, dice. De Él viene la verdadera recompensa. Él nos da incluso las fuerzas. Él nos da los recursos. Entonces, cuando vengan ese tipo de voces a tu mente o a tu corazón que te digan, estás perdiendo tiempo, no lo creas, no viene de parte de Dios. Una vida, un tiempo, o tus recursos, tus fuerzas dedicadas al Señor, siempre es una buena inversión. Es porque estás pensando de una manera espiritual y no carnal. Pablo decía, es mejor dar que recibir, en el sentido que era mejor darse por completo. Están esperando beneficios hacia uno. Vivimos en un mundo que si tú le dices es mejor dar que recibir, ¿qué te diría? Mira, es mejor para mí, ¿no? Todo para mí. Vivimos en un mundo egoísta que todo quiere para él nada más. Pero el Señor dice, entrégame tu vida completa. Y eso involucra todo. Verso 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla. Porque dice, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. ¿Te das cuenta que Jesús, su manera de ver es distinta a lo de los discípulos o a la de Judas? Para Jesús está diciendo que ella ha hecho buena obra. Jesús, este acto de esta mujer no lo está viendo como un desperdicio, sino lo está viendo como algo bueno. María entendió algo que los discípulos no entendieron. María entendió que frente a él estaba el Hijo de Dios. Los discípulos aún no lo tenían claro. ¿Qué harías si de pronto Jesús estuviera frente a ti en persona? Diría, Señor, un ratito pues, voy a ir, me tomo una gaseosa, vuelvo. No, me entregas todo, ¿no? ¿Qué harías si Jesús estuviera frente a ti? ¿Qué harías? Ellos tenían frente a Jesús y estaba a punto de ir a la cruz. Verso 7 dice, siempre tendréis a los pobres como ustedes y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y Jesús le está diciendo algo bien claro, chicos,
Los pobres, si quieren realmente ayudar a los pobres, lo van a tener siempre. Y Jesús no está en contra de que se ayude a los pobres, sino, por cierto, también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, Jesús enseñó, ciertamente, y nos dejó el ejemplo de acudir al necesitado. Y nos da una orden de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero, Jesús está diciendo, chicos, me queda poco tiempo. Le quedaba poco tiempo, estaban 2 días antes de la Pascua. Estaba, en unos versículos más adelante vamos a ver la muerte de Jesús en la cruz. Escúchame, en algún momento vamos a estar en el cielo. En algún momento vamos a estar en el cielo. Pero hoy, tú tienes la oportunidad de decirle no a tu carne y decirle sí a Cristo. Cuando estés en el cielo ya estás con Él. Ya no va a haber esa oportunidad de decir yo me negué a mi yo y le entregué mi vida a Cristo. Yo me negué a mis placeres y le di mi vida a Cristo. No, porque ya estás con Él o simplemente no estás con Él. Pero aquí en la tierra tienes la oportunidad de decir no a todo aquello que el mundo me ofrece y decirle sí a Cristo. Pero esa oportunidad lo tienes acá, no allá. Una vez que partimos de esta vida ya no hay manera. Hoy tienes la oportunidad de decirle, Señor, abandono todo esto que te desagrada, pecado, placeres, qué sé yo, y te dedico mi vida por completo. Cuando estés allá, sea el cielo o el infierno, tengo que decirlo, ya no habrá esa oportunidad. Es más, ya no habrá esa tentación de decir, oye, si le digo no a Jesús, no, ya estás en su presencia. Pero ahora hay una lucha, ¿no es cierto? Hoy hay una lucha, todos los días, de dedicarle un tiempo a su palabra, dedicarle un tiempo a la oración, dedicarle un tiempo a congregarme. Hay una lucha porque la carne está ahí y te dice, no, mejor vive la vida, no, mejor descansa, no, mejor mira TikTok, no, mejor mira tu, qué sé yo. Pero ahí es donde tú tienes la oportunidad de decirle, no, yo tengo que hacerlo todo por mi Señor. Y decirle no a los placeres que ofrece este mundo y decirle, le entrego mi vida al Señor. Cuando el pastor pone ahí diciendo, chicos, hermanos, ¿quiénes quieren ir a Santa Rosa? Por ahí puede venir una tentación de decirte, no, mejor ya a la siguiente voy. O decirse, no, yo voy a servirle a mi Señor. Pero ahora que estás aquí en la tierra tienes esa oportunidad de tomar esas decisiones. Decide como María, darlo todo. No mezquines al Señor. Jamás un tiempo invertido en Cristo va a ser un desperdicio. Amén. Versos 6 y 7 dice, 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado, que dice, a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y Jesús incluso lo va a ver así, ¿no? Esta mujer realmente está creyendo que yo voy a ir a morir a la cruz. ¿Y cómo está expresando que esta mujer ha creído que Jesús va a ir a la cruz? Ungiendo su cuerpo, perfumando su cuerpo, el cuerpo de Jesús, la cabeza de Jesús. Mientras que los otros todavía como que de pronto, oye, van a tener unos 2 días más, quizás van a tener a Jesús como lo han tenido durante esos 3 años del ministerio. Y están diciendo, no, qué desperdicio. Si el Señor te dijera que te quedan 3 días aquí en la tierra, ¿qué harías? ¿Le servirías con mayor ahínco, le servirías con mayor entrega o dirías, no, Señor, ¿sabes qué? Mejor disfruto la vida? ¿Qué harías? Si el Señor te dijera que tienes 3 días más aquí en la tierra, ¿qué harías? ¿Le entregarías tu vida por completo con mayor pasión o simplemente dices, no, mejor aprovecho a hacer aquellos pecadillos que dejé de hacer? ¿Qué harías? Oh, me quedan 3 días, qué desperdicio ir a la iglesia. No, ya fue en la iglesia, ya, mejor me voy hoy día a... ¿Qué no he hecho? Nunca entré a una discoteca, me voy a una discoteca. ¿Qué harías? Estos hombres simplemente están diciendo, saben que la muerte de Jesús se acerca. Es más, Él les ha dicho que era necesario ir a Jerusalén para cumplir su muerte, para padecer por nuestros pecados, pero aún así están diciendo, qué desperdicio. Y no están viendo que el perfume que se está derramando es para ungir el cuerpo de Jesús, que está pronto a ir a la cruz. Y Jesús está diciendo, esta mujer lo ha entendido todo. Esta mujer sí está creyendo que yo voy a pagar por sus pecados, y ustedes no.
Ustedes piensan que es un desperdicio. Hace días atrás o semanas atrás predicábamos de que Jesús viene nuevamente por su iglesia. Si aquella vez faltaban, imaginemos, X días, ahora faltan X menos 7 días. Porque ya pasaron 7 días el domingo pasado. Y el siguiente domingo faltarán cada vez menos. ¿Cuándo viene? No sé. No sé cuánto vale X. Pero cada vez falta menos. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Se la vas a consagrar al Señor? ¿O vas a vivir la vida loca? Ya, el último minuto que arrepiento. A veces nunca llega ese último minuto. Mucha gente dice, el último minuto voy a arrepentir. Así como el ladrón en la cruz, ya el último minuto. Y si no llega ese momento, y si de pronto estás dormido y el Señor se lleva a su iglesia y despiertas, si Él no está, se quedó. ¿Qué haces? No podemos vivir al límite. Entrega tu vida hoy, decía. Verso 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de. Entonces Jesús dice incluso, donde quiera que se predique el evangelio, siempre se va a recordar a esta mujer. Y hoy día estamos recordando a esa mujer. Al mismo tiempo Jesús está afirmando que su evangelio va a ser predicado en todo lugar. Jesús tenía fe de que su evangelio iba a ser predicado en todo lugar. Y está diciendo al mismo tiempo y que se va a hablar de esta mujer, de ese acto de adoración. Cuando tú partas y ya no estés aquí en la tierra, qué hermoso sería si de pronto tus nietos, tus hijos, den como ejemplo y digan, mi abuelo, mi papá, le entregó su vida a Cristo por completo. Mi papá, mi abuelo, mi mamá iba a las misiones y predicaba, y iban a la misión 41 y hacían aquello, y te recuerden por eso. Y no digan, mi abuelo, mi papá, mi tío era un tibio espiritual. Roche, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? Que se hable de ti no para adorarte a ti, sino para honrar a Jesús. Es decir, yo puedo dar fe que Jesús transformó la vida de mi padre. Yo puedo dar fe que Jesús transformó la vida de mi tío, de mi tía. Que puedan hablarse, pero para glorificar a Cristo. O que de pronto que digan, bueno, mi papá decía que era cristiano, pero... bueno, mi mamá decía que era cristiana, pero... ¿qué tipo de cristianismo se están llevando como ejemplo lo que están a tu alrededor? ¿Qué recuerdo estás dejando? Esta mujer lo entregó. Y así como hemos recordado a esta mujer, hemos recordado a Judas, ¿no? ¿Cómo? Como un tipo que desperdició su vida a pesar de que estuvo cerca de Jesús. Y no me gustaría que me recuerden así. Anderson fue un tipo que desperdició de su vida a pesar de que estuvo pastoreando. Sino que se recuerde como que le entregaste todo. Amén. Verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes, ¿te das cuenta? Frustrado este tipo, como no pudo sacar monedas del perfume caro, ¿qué es lo que hace? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¿A entregar a quién? A Jesús. Ellos al oírlos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para... ¿Te acuerdas que no estaba en los planes de los sacerdotes, al menos en esos días? Y ellos dijeron, no, hay mucha gente. Pero finalmente Dios saca adelante el plan, porque se había determinado que Jesús iba a morir en esa fecha. Así como se había cumplido la entrada de Jesús triunfante a Jerusalén en su pollino, también estaba determinado una hora, un día determinado para que Jesús muera. Él no murió un día equivocado, un día por casualidad. Estaba profetizado la muerte de Jesús. Y dentro de este proceso entra Judas para volver a animar a los fariseos a que ejecuten su plan de atrapar a Jesús y crucificarlo. Le ofrecieron dinero, dice, verso 12. Ahora mira, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero en la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comáis la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidme. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto
ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Entonces, básicamente lo que va a suceder es lo siguiente, que Jesús, por el texto, ya había de alguna manera preparado un lugar, o había contratado, vamos a entenderlo así, contratado de un lugar para donde Él iba a servirse en la Pascua con sus discípulos. Pero no lo revela el nombre no revela el lugar exacto Jesús, ¿te das cuenta? Sino que les da una especie de señales, ¿no? Vayan a la ciudad y van a encontrar un hombre con un cántaro. Ahora, que un hombre cargue un cántaro, que entonces era inusual, dicen algunos comentaristas. Normalmente lo que un hombre cargaba era un odre, y los que cargaban cántaros eran las mujeres, por lo general. Con esto yo no quiero decir que de pronto el hombre era medio... No necesariamente, sino que simplemente era algo inusual, o era como la señal que este hombre, para que, como que un acuerdo que habían quedado con Jesús para que los discípulos rápidamente lo identifiquen y digan, ya. Recuerda que a Jesús lo están buscando para atraparlo, pero Jesús no quiere que lo atrapen antes ni después, sino en el momento preciso. De tal manera que Jesús de alguna manera está hablando en clave con sus discípulos, y le está dando esta señal, le está diciendo, van a hablar, y ese hombre, yo ya hablé con ese hombre, y les va a mostrar el lugar donde van a preparar la cena de la Pascua. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces vamos a ver que se cumple, ¿no? Le dan la dirección de aquí de alguna manera, pero ha sido discreto, ¿no? Jesús no dijo en tal lugar, avenida tal, quirón tal, sino ha sido discreto en el sentido de que esto solo lo sabía Jesús y sus discípulos. Nadie más sabía dónde iban a estar pasando esa noche de Pascua o esa cena de Pascua. Verso 17. Y cuando llegó la noche, vino él con ¿quiénes? Con los 12, ¿te das cuenta? Vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Y de pronto, ya me imagino a Judas, ¿no? Porque Judas lo había considerado en su corazón y había hecho trato ya con estos hombres de poder vender a Jesús por 30 monedas de plata, de entregar a Jesús. Y Jesús de aquí de alguna manera también sabía todo lo que estaba haciendo Judas. O sea, no es que Jesús desconocía. Ahora, ¿le habían avisado a Jesús? No, porque, entendamos, él pesaba los corazones, y Judas lo sabía. Y aún sabiendo todo eso, le permitió ser parte de ¿qué? De la cena. No lo despachó diciendo, oye, traicionero. No, porque Jesús sabía que se estaba dando cumplimiento a la Escritura, a lo que estaba profetizado en cuanto a su muerte. Jesús sabía que era parte del proceso, que él iba a ir a la cruz. Ahora, ¿esto de pronto le quita responsabilidad a Judas? No, porque Judas tomó sus propias decisiones y sus propias convicciones. Pero Dios está usando todo esto para traer cumplimiento también. Y aquí muchos se han mechado, ¿no? Judas tiene culpa, no tiene culpa. La verdad, yo creo en la responsabilidad del hombre, pero también en la soberanía de Dios. Sé que Dios es soberano para sacar adelante sus planes, pero que también el hombre tiene responsabilidad por sus actos. Y Judas, nadie lo empujó y le dijo, oye, ándale, traicióname. Vemos, según la narrativa, que Judas, conforme a su corazón chueco, que le gustaba, dice, porque era ladrón, está vendiendo al maestro por 30 monedas de plata. Entonces dice, Jesús va a soltar, ¿no? Dice, uno de los que ustedes están acá, los 12, me va a entregar. Entonces esto no le está tomando por sorpresa a Jesús, pero sí a los discípulos. Dice, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Quién te va a entregar, maestro? Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y comenzaron como que incluso a dudar de sus propias convicciones, ¿no? Señor, ¿seré yo? O sea, porque básicamente está diciendo, uno de ustedes me va a entregar, es decir, uno de ustedes me va a fallar. Y ellos están diciendo, Señor, ¿seré yo? Todos de alguna manera, mira, y verso 19 dice, entonces ellos, le va a dar una pista más. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? 20. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12. ¿Qué tal señal, no? Es uno de los 12. Ya, Señor, ya somos 12. ¿Qué más? Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, dice.
El que moja conmigo en el plato es que era también, los dos se mojaban, porque era parte de la cultura judía que cuando cenabas, tenías una cena íntima con familiares o amigos muy cercanos, estaba el plato y mojaban el pan todos. Entonces eso era el que moja. Entonces como esto no está delatando a Judas, como a veces dice, uy, Judas estaba mojando, ¿no? Como sale en la película, no, todos mojaban. Lo que está dando a entender es que se da una confianza tan, pero tan íntima, a tal punto que mojas tu pan en mi plato, pero aún así me vas a traicionar. No está delatando a Judas, lo que está haciendo es decir, a pesar de que se le ha dado esa confianza, igual me va a traicionar. A pesar de que tienes intimidad conmigo, igual me va a traicionar. Qué triste, ¿no? Qué triste, por un lado, saber de que ese amigo, eso se llama traición, ¿no? ¿Alguna vez te han traicionado? Cuando te traiciona Perico de los Palotes, bueno, pues no. Pero cuando te traiciona alguien a quien tú consideras mucho, alguien que de pronto abría tu refri y te decía, oye, ¿qué hay que comer? Alguien que tenía la confianza de, no sé, de que le prestes un polo. O a cualquiera prestes tu polo. Tiene que ser alguien bien cercano, ¿no? O sea, un amigo, por así decirlo. ¿Me vas a entender? Alguien tan cercano que traiciona, duele. En este caso, los 12 mojaban su pan en el plato de Jesús. Los 12 están en la lista. Entonces Jesús no está revelándolo. Pero yo creo sí, está dándonos la oportunidad de decir, Señor, soy parte de los 12. Soy de los que me han dado la confianza de poder mojar mi pan en tu plato. Es una oportunidad para qué? Para decir, no quiero hacerlo, ¿no? Pero no hubo eso. No hubo eso. Verso 21 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, el hombre va, dice, ¿no? A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Y lo que está diciendo Jesús, a la verdad está escrito que voy a morir en la cruz. A la verdad está escrito que va a llegar mi hora, porque a eso había venido él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es él. Pero está diciendo, pero pobre de aquel hombre, ¿no? O sea, nuevamente está soltando este pensamiento o esta verdad para que este individuo diga lo que me espera por hacer esto y traiga un arrepentimiento, pero no se arrepintió. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces lo que está diciendo es que este hombre lo que va a hacer es lo peor. O sea, lo peor. Bueno le fuera no haber nacido. Pero al mismo tiempo Jesús sabe que todo es el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Verso 22 dice, y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dijo, mira, Judas todavía no ha salido de la cena, continúa con los 12. Y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, dice, y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre que del nuevo pacto que por muchos se derrama. Finalmente Jesús aquí instituye un nuevo pacto, a lo que Hebreos lo llama un mejor pacto. ¿Cuál es ese pacto? Ya no está recordando la Pascua judía. La Pascua judía era el hecho de cómo Jesús y cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Jesús está instituyendo acá un nuevo pacto en su propia sangre. Está diciendo, mi sangre se va a derramar. Está diciendo, mi cuerpo va a ser partido. Pero tomen, coman de ella. Juan dice que el que coma del Señor tiene vida eterna. Y comer del Señor es creer en lo que Él ha hecho en la cruz. Y entonces Jesús está dejando que participen estos 12 individuos de la Santa Cena. Y les está diciendo básicamente que Él va a ir a la cruz. Y que ahora ellos van a ser salvos por creer de que Jesús pagó por el pecado de cada uno de ellos. Verso 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de eso, Jesús no volvió a beber más el vino. Y va a volverlo a beber, dice. Sí. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Cuando Él venga y se siente con su iglesia en las bodas del Cordero, como se le ha denominado. Y ahí celebraremos ese pacto de gracia. Ahí celebraremos
de alguna manera la victoria de Cristo en la cruz, pero con su iglesia. Pero lo que hoy en día sabemos y hacemos como iglesia es recordar que a pesar de que Él sabe de que le vamos a fallar, igual nos dice, ¿sabes qué? Recuerda la cruz, mira la cruz, yo he muerto por ti en una cruz. ¿Lo crees? Es personal. Si no lo crees, también es tu decisión. Recuerda, hermano o hermana, nunca es un desperdicio entregarle tu vida a Cristo. La familia, los amigos te podrían decir eso, o quizás piensan así, que meterse al cristianismo es pérdida de tiempo. Lo mismo pensaron de esta mujer llamada María. Pero el Señor te dice de que Él va a volver por su iglesia y va a volver a celebrar ese tiempo, esa cena de intimidad. Y hay parábolas incluso en cuanto a eso, ¿no? Donde Él invita a su cena, ¿no? Él invita a su banquete. Y muchos que dicen, no, primero voy a, ¿cómo se llama? No tengo ropa, ¿no? O sea, y ponen sus excusas. Finalmente dice, sale, no me acuerdo exactamente la parábola, sale y comienza a llamar a los mendigos, ¿no? Vengan. Y ellos lo creen y van y son parte de esa cena. Es una parábola, pero está hablando de ese encuentro que vamos a tener con Jesús. Muchos lo niegan, pocos creen en Él, pero esos pocos que creen en Él, Dios tiene una promesa, Jesús tiene una promesa de que va a volver a celebrar su cena con ellos. Va a volver a probar su copa con ellos. ¿No quieres estar sentado a la mesa del Rey? Yo quiero estar. No es un desperdicio. Mientras el mundo te dice, no, pierdes tiempo, el Señor te dice, no es un desperdicio. Lo que tú estás haciendo es una inversión. Y es más, dijo alguien, ¿no? En el colegio me preguntaron, profesor, ¿y qué pasa si no existe realmente el cielo y el infierno? ¿Qué pasa si no existe una vida después de esta? Y es una pregunta válida que todo ser humano se lo hace. Entonces le digo, bueno, si tú crees en Cristo, imaginemos, ¿no? Crees en Cristo. Si no existe, ¿qué has perdido? Nada, ¿no es cierto? Y si tú no crees y no existe realmente una vida después de esta, también no has perdido nada. Pero si sí existe, si sí existe un cielo y un infierno, si tú has creído, ¿qué has ganado? El cielo. Ganado entre comillas. Pero si no has creído, ¿qué te has ganado? El infierno. Prefiero creer. Porque así no existiera, no estoy diciendo que no exista, así no existiera, no pierdo nada. Pero si existe, créeme que ganas mucho. Porque estamos hablando de una eternidad, no de 20 años ni de 100 años, estamos hablando de una eternidad con Dios, o una eternidad sin Dios, con el lloro y crujir de dientes. Pues a veces el ser humano no piensa mucho eso, ¿no? Piensa en su momento, pero no está pensando en su eternidad. Los 90 años que podemos vivir acá es un punto nada más en medio de toda la eternidad. Yo quiero asegurar mi eternidad. ¿Y de qué manera lo aseguro? No por obras, sino comprendiendo y creyendo la obra de Cristo en la cruz, lo que Él ha hecho por mí. Él es el que me ha pagado por mi pecado y Él es el que me da el boleto para ir con Él. ¿Cómo? Mostrándome con su resurrección. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder darle gracias a nuestro Dios esta noche? Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque en más de una ocasión, Señor, nuestra fe va a ser cuestionada, en más de una ocasión nuestra fe va a ser criticada, Señor, por cuánto tiempo te invertimos en tus asuntos, por cuánto esfuerzo, cuántos recursos invertimos en tu obra, Señor, pero tú el día de hoy nos confirmas, Señor, no es un desperdicio, Señor, es buena obra, Señor, poder ser agradecidos contigo, Señor. Ciertamente la obra no la hacemos nosotros, pero sí tú produces en nosotros el querer y buen hacer. Queremos hacer tu obra, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Queremos hacer tus asuntos, Señor, con corazones de adoradores, Señor. No hacer las cosas por hacer, sino entregarte nuestro corazón por completo, Señor. Gracias por habernos hablado esta noche, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos, Señor, y que tu palabra quede grabado en sus corazones, Señor. Y queremos cantarte y adorarte esta noche, Señor.